hablar de ti, para hablar de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, una vez más, Dios, traiga palabras de vida, Señor Jesús, a nuestros corazones, Señor, ya que ese es el propósito de estar aquí, Señor. No estamos, oh Dios, solamente para cumplir con un servicio más, sino porque queremos ser alimentados con el pan de vida, Señor. Padre, y tú que siempre has sido fiel a tu promesa, te pedimos, Señor, que tú vengas y nos hables de tu palabra, Señor, que alimentes nuestras almas con ella, Señor Jesús, porque no solo de pan vive el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, esperamos en ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a todos ustedes. No sé si funciona este micrófono inalámbrico o para usar el otro. Gloria a Dios. Mientras ellos están arreglando el sonido, vamos a ir al libro de Génesis. Génesis, el capítulo 28. Ya está. Okay. Génesis 28. Génesis 28. El verso 12. Génesis 28, 12, ¿lo tiene? Es una escritura muy conocida, creo que todos la hemos leído en varias ocasiones, donde habla del sueño de Jacob. Pero solamente quiero leer el versículo 12, donde dice: y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. Ahora, todos conocemos una escalera. Una escalera usted la apoya, ya sea aquí, allá, donde sea, pero está en un piso. Pero aquí la Biblia dice: y su cabeza, o sea, la cabecera de la escalera, tocaba el cielo. O sea, pero ¿en qué parte estaba apoyada la escalera? Tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Amén. Tome su asiento. En esta tarde quiero tomar un pequeño pensamiento acerca de esta escalera de Jacob. Mire, el antecedente de esta historia es que Jacob tuvo un sueño mientras huía de su hermano Esaú. Jacob, usted sabe, él no había escogido ese nombre se lo había dado Raquel e Isaac. Y ese nombre, por un lado, significaba a suplantador, o significa a suplantador o engañador. Pero con todo y eso, en ese nombre llevaba él el propósito de su vida, lo cual era gracia. Mire, la palabra Jacob, tanto en español como en inglés, se escribe igual y son 5 letras. El hermano Branham dijo que Dios mostró elección en Abraham, justificación en Isaac, gracia en Jacob y perfección en José. Ahora, dijo el profeta, si usted lee la vida de Jacob, dijo, usted seguramente tiene que creer en la gracia de Dios, porque fue la gracia de Dios aquella que ayudó a Jacob en todo el trayecto. Ahora, esta escalera de la cual la Biblia nos menciona aquí, ¿qué significa? Mire, yo le decía, esta escalera tenía, digamos, su base en la tierra, o como dice aquí la Biblia, estaba apoyada en la tierra. Pero entonces la cabeza de la escalera alcanzaba o tocaba al cielo. Ahora, pero veamos un poquito acerca de esta escalera. En el mensaje Jehová Jireh, predicado el 9 de febrero del 61, párrafo 32, dice el profeta: miren, el mensaje de gracia de Dios, el pacto incondicional, existía desde el tiempo que Dios se lo dio a Abraham. Dice, llegaremos a ello enseguida y mostraremos cómo él se lo confirmó a él. Y luego perduró hasta el Éxodo.
Y entonces cuando llegaron a ser legalistas y dadores de la ley y demás, eso fue su responsabilidad, para que así ellos pudieran tener algo que ver con ello, para que así ellos pudieran tener algo que hacer. Igual que Nimrod, él tenía que hacer algo, así que él edificó una torre. Escuche, pero Dios solo le mostró a Jacob una escalera. Ahora, ¿qué quiere decir esa escalera? Dice, pero Dios solo le mostró a Jacob una escalera, gracia. O sea, en ese momento tan difícil para la vida de Jacob, porque sabía que su hermano estaba tras del primero. ¿Por qué? Porque había negociado con él la primogenitura. Ahora, Jacob nunca obligó a su hermano. Fue Esaú quien estuvo dispuesto a canjear aquello. Pero como si algo faltara, cuando Jacob engaña a su padre Isaac, usted dice, ¿lo engaña? Eso es lo que dijo el hermano Branham. Lo engaña, se pone unas pieles aquí en sus manos para obtener la bendición. Eso fue lo que al final encoleriza a Esaú para ir en contra de su hermano. Ahora, aquí va huyendo. Y entonces, quizá después de un día tan ajetreado, quizá después de un día cansado, pensando en aquellas cosas que él había hecho, finalmente descansa en aquel paraje. Y entonces dice la Biblia que él pone por almohada una piedra. El hermano Branham dijo, piedra no solamente significa revelación, pero también significa confesión. Y mientras él estaba aquello, mire, ahorita voy a leer unas cosas tan maravillosas que dice el profeta. Dios le da un sueño, y en este sueño él ve lo que vemos aquí en la Biblia, una escalera que estaba, la base de la escalera estaba en la tierra. El profeta ya nos dijo que esta escalera significaba gracia. O sea, aún en esos momentos tan difíciles para Jacob, la gracia de Dios no lo había abandonado. Ahora, esta escalera tenía su fundamento en la tierra y el otro extremo lo tenía en el cielo. Ahora, el profeta nos ha enseñado que cielos representan dimensiones. ¿Qué cosa? O sea, la base de la escalera estaba aquí en la tierra, pero la cabecera llegaba hasta una dimensión. ¿Hasta cuál dimensión llegaba aquella escalera? El profeta dice en la infalibilidad de la palabra de Dios, párrafo 30, dice, ahora tomamos a Jacob, él se acuesta, Dios lo aísla, lo pone en un coma de una visión. Nosotros vivimos en tres conscientes. Si usted en esta tarde está aquí en su cuerpo y en su espíritu, bueno, usted está consciente. Está sentado, me está viendo a mí, está viendo el púlpito, está viendo todo lo que está sucediendo aquí alrededor. Cuando una persona sueña, pasa del consciente al subconsciente. Pero cuando una persona recibe una contusión o algo, y más en la cabeza, pasa de estar en el subconsciente a estar en el inconsciente. O sea, el subconsciente es la parte media. Ni la persona está completamente consciente, pero tampoco está subconsciente. ¿Cuántas veces una persona no ha tenido una pesadilla y está sudando y está ahí, usted sabe, luchando con aquello, y de pronto pasa del subconsciente al consciente temblando? Porque está en esa parte intermedia. Pero una persona que está en el inconsciente, usted la puede sacudir y la persona no responde. Ahora yo le pregunto, cuando una persona está déjeme ver en esto que dice el profeta, cuando una persona está en coma, ¿en cuál de las tres condiciones está? Ni está consciente, ni está en el subconsciente, sino que está en el inconsciente. Ahora tomemos lo que dice el profeta. Ahora tomamos a Jacob, él se acuesta, Dios lo aísla, lo pone en un coma de una visión. O sea, Dios quería asegurarse que en aquel sueño, ahora no era una pesadilla, era un sueño hermoso, pero Dios quería asegurarse de que, ahora, ¿cuánto duró el sueño? No sabemos. Ahora, porque la Biblia dice que ángeles subían y bajaban por aquella escalera. Ahora, ¿cuánto tiempo duró Jacob en su sueño viendo aquella escena de ángeles subiendo y bajando? No sabemos. Por eso Dios
tuvo que ponerlo en un estado de coma. El profeta lo dice, ¿para qué? Para asegurarse de que Jacob no despertara hasta que el propósito de ese sueño, al ver aquello que él estaba mostrando, hubiera terminado. Porque en una pesadilla, bueno, todo el mundo despierta repentinamente. Ahora, esto que Jacob está viendo no es una pesadilla, es un sueño hermoso y maravilloso. Por eso Dios lo tuvo que trasladar del estado subconsciente donde cualquier persona sueña a llevarlo a un coma. Ahora esto es lo que acaba de decir el hermano Branham. Yo nunca podría pensar, nunca podría imaginarme que que Dios llevó a Jacob hasta ese estado. Sin embargo, es lo que un profeta dijo. Muy bien, sigo leyendo. Dice: ahora tomamos a Jacob, él se acuesta, Dios lo aísla, lo pone en un coma de una visión. Y él alzó la vista y vio una escalera fijada allá en el cielo al trono de Dios. La base de esa escalera estaba en la tierra, pero la cabecera de esa escalera traspasó estas tres dimensiones, la cuarta, la quinta, la sexta. ¿Y dónde está el trono de Dios? En la séptima. Mire, esto es tremendo, hermano. Porque si yo leo la Biblia correctamente, en la sexta dimensión no hay ninguna, en la séptima dimensión no hay una teofanía. Pero yo sí encuentro que en el trono de Dios hay serafines que están diciendo: santo, 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 santo. Por eso la escalera, hermano, mire, si la escalera hubiese llegado solamente hasta la sexta dimensión, Jacob hubiera visto a hombres que ya estuvieron aquí en la tierra subiendo y bajando. Por eso, como dijo el profeta, la escalera, y vio una escalera fijada allá en el cielo al trono de Dios. O sea, la cabecera de la escalera estaba llegando hasta la mismísima presencia de Dios. Y cuando llega la presencia de Dios, aquella dimensión se abre, y entonces Jacob no podía ver otra cosa que ángeles que subían y que bajaban, y viceversa. Dice el profeta: él alzó la vista y vio una escalera fijada en el cielo al trono de Dios, y se extendía por toda la trayectoria hasta la tierra, y ángeles ascendiendo y descendiendo por la escalera de arriba a abajo. Ahora mire, esto es maravilloso. Pero la escalera de Jacob no solamente tiene un significado para que uno vea lo que usted sabe, un sueño de Jacob, sino que eso llega hasta nosotros en esta tarde y aún más allá. Mire, viendo algunas cositas que dice el profeta respecto a esto, voy a irme ahora hasta el tiempo casi de Jesús. Usted sabe, así como hoy en día la gente tiene sus diferentes interpretaciones, las iglesias respecto a la segunda venida de Cristo, los judíos, quienes estaban esperando la venida de su Mesías, tenían sus distintas interpretaciones, escuche, del significado de aquel sueño. Porque sin duda alguna ellos lo habían leído, sabían de aquel sueño que había tenido Jacob, y entonces ellos lo interpretaban de diferente manera, e incluso en el tiempo previo a la venida del Mesías. Mire, en el sermón El Mesías, párrafo 41, dice el hermano Branham. Dice: ahora, Dios habló de la venida de Juan. Él dijo que todas las montañas saltarían como carneros, las hojas batirían sus manos, los lugares altos bajarían y los valles serían alzados. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Dice el profeta: me imagino la interpretación teológica de eso. ¿Cuál era la interpretación? Aquí está. Quizá el rabino se paraba en el púlpito y les decía: santos hermanos, algún día Dios abrirá los corredores del cielo,
hará descender la escalera de Jacob y bajará del cielo un poderoso profeta, y una escolta angelical vendrá con él descendiendo a la tierra, y él bajará aquí en el patio donde está el santo templo, y si Caifás es el sumo sacerdote, él le dirá: su señoría, he descendido. O sea, es lo que ellos pensaban, cómo el Mesías había de venir, y lo relacionaban con aquel sueño que Jacob tuvo, que él iba a venir con aquella gran escalera bajando del cielo a la tierra, y entonces la escalera, la base, iba a estar ahí en el patio donde Caifás vivía, y entonces él iba a bajar con esa corte celestial y decir: su señoría, o sea, en otras palabras, aquí estoy a sus órdenes. Bueno, esa era la interpretación que ellos tenían de la escalera de Jacob, pero uno sabe que no fue así, que el Mesías no vino de esa manera. Él no bajó a través de la escalera de Jacob, él vino a través de una virgen. Pero yo quiero que note, no solo tenían su propia interpretación de la venida del Mesías, sino que también tenían su interpretación del precursor del Mesías. Por ejemplo, una escritura que el profeta acaba de parafrasear, donde dice la Biblia en Isaías 44, que todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Eso dice Isaías 40, no refiriéndose al Mesías mismo, sino al precursor, aquel que viene abriendo brecha o camino antes que viniera el Mesías. Ahora ellos, al igual que interpretaban la escalera de Jacob a su propia manera, ellos también estaban interpretando esta escritura. ¿Cómo la interpretaban? En preguntas y respuestas sobre los sellos, dice el párrafo 237, dice el profeta: y dijeron, muchos de ellos dijeron, todo lugar alto será bajado. Eso es lo que dice la escritura. Dijeron, cuando este hombre venga, no el Mesías, recuerde, sino el precursor, solamente tendrá que extender la mano, y con eso moverá montañas enteras, y todo valle, toda zanja será alzado, y todo lo áspero se allanará. Hermanos, sembraremos maíz en todos estos campos. Cuando este hombre venga, vamos a hacer grandes cosas. Esa es la interpretación que ellos tenían. Pero ni el Mesías bajó por la escalera de Jacob, ni Juan tampoco vino a cortar los cerros para con esa misma tierra levantar los valles, y entonces que ellos sembraran maíz. ¿Cómo fue que esa escritura cómo fue que se cumplió esa escritura? Lucas nos da la interpretación exacta y perfecta de esa escritura. En Lucas, el capítulo 7, el versículo 29, aquí está hablando precisamente de Juan, el precursor. Y en Lucas 7, 29 y 30 dice: y todo el pueblo oyéndole a Juan, todo el pueblo le oyó. Ahora, escuche, todo el mundo puede escuchar el evangelio, como la mayoría de la gente quizá lo ha escuchado, y el evangelio tiene que producir algo en la persona. Entonces todo el pueblo le estaba oyendo a Juan. Y mire lo que dice la Biblia: y los publicanos. ¿Quién eran los publicanos? Era una de las acusaciones que le hacían a Jesús. Este hombre come con rameras y publicanos. O sea, la congregación de Jesús no estaba compuesta de la alta sociedad de hace 2000 años. Se componía de rameras y publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran hombres detestables para la sociedad, como Zaqueo. La gente no los quería. Sin embargo, todo el pueblo le oyó. Todos estaban escuchando el mismo mensaje, pero dice la Biblia que los publicanos, aquellos quienes la gente menos esperaba que recibieran el mensaje de Juan, dice, justificaron a Dios. Bueno, pero ¿qué fue lo que hicieron después de que justificaron a Dios? Dice, bautizándose con el bautismo de Juan. Lo más bajo que la gente pensaba. Qué cosa tan maravillosa. Lo que la gente pensaba que era lo más bajo
Eso fue lo que respondió al mensaje de Juan. ¿Y cómo lo hicieron? Al aceptar en su corazón que Juan era el enviado de Dios y que su mensaje era el mensaje correcto, la primera cosa que hicieron fue bautizarse. Lo más bajo, en el verso 30. Mas los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? La gente más religiosa, aparentemente lo más alto de la sociedad judía, y los sabios de la ley, la gente más respetada. Dice, desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Hermano, si Isaías 40 dice que el monte sería bajado y que el valle sería alzado, ¿qué representaban los publicanos? El valle, lo más bajo. Sin embargo, fueron alzados cuando justificaron a Dios y se bautizaron. ¿Quiénes eran los montes? Los fariseos y los sabios de la ley, que desecharon el consejo de Dios contra sí mismos y no quisieron ser bautizados de Juan. Esto, Lucas 7, 29 al 30, es la interpretación de Isaías 44. Los valles, la gente de la sociedad que la gente consideraba la más baja, aceptó el mensaje de Juan y fueron alzados. Los fariseos y los sabios de la ley, que eran considerados lo más alto, los montes, dice la Biblia, que desecharon el consejo contra sí mismo, no siendo bautizados de él. Ahora, regresemos al tema de la escalera de Jacob. Mire, el verdadero significado de esa escalera fue revelado hoy día. Mire, porque este sueño que tuvo Jacob tiene múltiples aplicaciones. Usted sabe cómo es que una escritura se puede cumplir varias veces, una sola escritura. El profeta nos dijo eso. Dijo, por ejemplo, tomando la escritura, creo es de Oseas 6, cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo. Esa escritura se estaba refiriendo al pueblo de Israel saliendo de Egipto, Dios sacando a su hijo de Egipto. Sin embargo, cuando Jesús nace y a los 2 años vienen aquellos magos de Oriente preguntando por el rey de los judíos, todos sabemos la historia, y entonces ellos fueron a Belén y de regreso los magos se fueron por otra ruta. Y pasando el tiempo, cuando Herodes se ve burlado y manda a matar a los niños de 2 años hacia abajo, Dios, para poder preservar la vida de Jesús, le habla a José en sueños y lo manda a Egipto. Pero cuando Herodes muere, dice la Biblia que el mismo ángel que le dijo a José, lleva el niño hacia Egipto, le dice, mira, Herodes es muerto, ahora regrésalo a Nazaret. Y Mateo dice, para que se cumpla la escritura, de Egipto llamé a mi hijo. Son 2 veces. Cuando la Biblia habla del evangelio regresando a los judíos, todos sabemos eso. La Biblia dice que después de que Elías y Moisés les predican a los 144,000, Elías y Moisés son muertos. ¿Así dice la Biblia? Pero dice la Biblia que al tercer día, espíritu de vida, escuche, y dice la Biblia que son muertos en la ciudad. Ahora, yo cada vez que leo eso, digo, Señor, yo no le diría así esa ciudad, pero Dios así la llamó. Dijo que son muertos en la ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. Así lo dice en Apocalipsis 11. Ahora, no soy yo quien le estoy llamando de esa manera a Jerusalén, es Dios. Porque después de todo, Elías y Moisés no van a tener campañas evangelísticas en todo el mundo, que los vea la gente por el internet, el radio y la televisión. No, ellos vienen con un propósito específico de predicarle solo a 144,000 judíos. Pero entonces dice la Biblia que ellos son matados en la ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto.
Pero después de 3 días, espíritu de vida entra en ellos y son llevados de ahí, para que se cumpla la escritura una vez más: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, entonces, este sueño de Jacob tiene múltiples aplicaciones. Una de ellas se cumplió en la edad presente, pero para poder tener esa certeza, vamos a ir al Evangelio de San Juan, el capítulo 1, el verso 51. Mire, en San Juan 1, es un capítulo muy tremendo que comienza igual que el Génesis. La Biblia dice: en el principio. Juan 1:1 comienza diciendo: en el principio. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Comienzan de la misma manera. Pero a medida que uno va leyendo el capítulo 1 de San Juan, uno se encuentra con algo sobresaliente, y es que vemos a Jesús desarrollando el discernimiento en su ministerio. Y vemos que entre la congregación que estaba allí, yo no sé cuántos eran, podrían haber sido centenares o miles, de pronto él señala a un hombre que estaba presente en aquel día y le dice: Simón, tu nombre es Simón. O le dice a Simón Pedro: tu nombre es Simón y tú eres hijo de Jonás. O sea, Jesús le dice no solamente cómo se llama, sino cómo se llama su padre. Ante aquello, ¿qué cree usted que debió de haber hecho eso en Pedro? Cuando un hombre que era un desconocido para él, lo identifica entre la multitud y le dice cómo se llama y cuál es el nombre de su padre. Eso debió de haber hecho algo en Pedro. Mire, lo hemos dicho aquí y es verdad. No hay contradicción en la Biblia. La Biblia dice en San Juan que Jesús llamó a Pedro de entre la multitud en la congregación, mientras que en Mateo la Biblia nos dice que Jesús fue allá a la orilla del mar de Galilea y encontró a Pedro y a su hermano y le dice: Pedro, sígueme porque yo te voy a hacer pescador de hombres. Y uno dice: bueno, ¿dónde fue el llamado de Pedro? ¿En San Juan 1 o en el libro de San Mateo? Escuche, en San Juan 1, aquella palabra que Jesús le dijo a Pedro de discernimiento fue aquello que hizo que Pedro estuviera determinado de saber que aquel hombre que le estaba diciendo eso no era un hombre común, que tenía que ser un hombre distinto. Ahí fue cuando Pedro fue llamado. Escuche, porque una cosa es la salvación y otra cosa es el ministerio. Pedro en San Juan 1 tuvo que haber sido llamado para salvación, pero cuando Jesús va y le dice que deje las redes y que él lo va a hacer pescador de hombres, Pedro fue llamado para un servicio. Porque Pedro, aún sin ser un apóstol de Jesucristo, tan solo al haber aceptado a la persona, cuando Jesús, porque dice la Biblia que aún los discípulos de Juan dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Por el hecho de servir a Jesús, hermano, eso era demasiado. Pero aún Jesús va y lo llama, no solamente para que lo siga, sino que le da una comisión para una vida de servicio a él como un apóstol. Ahora, cuando Pedro recibe ese llamado, ahí estaba también otro hombre. Estaba Andrés. Y Andrés tiene un amigo que se llamaba Natanael. Andrés, para él fue tan tremendo aquello que vio, que entonces va y hasta donde está su amigo Natanael y le dice: oye, Natanael, hemos hallado a aquel de quien hablan las escrituras, a Jesús, aquel del que habló Moisés y la ley, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y entonces Natanael, como dijo el profeta, estando un poco escéptico, dijo: oye, ¿será que de Nazaret pueda salir algo bueno?
Así como la gente se podría pensar hoy, de Jeffersonville podría salir algo bueno. Entonces le dijo, mira, ven y ve. Y entonces lo trae a la reunión, quizá al día siguiente. Y entonces cuando Jesús lo ve, a Natanael inmediatamente lo identifica y apuntando a su dedo le dice, he aquí un verdadero israelita. Dijo el profeta, Jesús no estaba reconociendo a Natanael como un israelita por la manera en que vestía, porque todos vestían igual. Pero hay otra cosa. Quizá Natanael hubiera dicho, bueno, yo vengo vestido como un judío, pues me reconoce, no va a pensar que soy griego o que soy romano, soy judío. Pero cuando Jesús traspasa el velo de carne, traspasa el velo del espíritu y le dice, y basta el alma, y le dice, en quien no hay engaño, eso hizo algo a Natanael. Y le dice, oye, ¿de dónde me conoces? Y entonces Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, y dijo el profeta, orando, yo te vi. Ahora, hermano, estas escrituras a través del mensaje cambian completamente. El profeta de Dios dice que de donde estaba Jesús a donde estaba Natanael son 15 millas. ¿Qué hombre puede ver a 15 millas? Dígame, a 22 kilómetros, quizá más. ¿Quién lo puede hacer? Pero Jesús no lo había visto, digamos, como yo lo estoy viendo a usted. Jesús lo había visto a través de una visión. Por eso Jesús le pudo decir, ahora Natanael pudiera haber estado sentado en su casa, pero cuando Jesús vio la visión de él, lo vio en el preciso instante que Natanael estaba orando debajo de una higuera. Eso sacude a Natanael cuando Jesús le dice, cuando estabas orando debajo de la higuera, te vi. El sentido común le decía a Natanael que Jesús no hubiera sido capaz de verlo con su vista natural. Ahora mire, quizá Natanael había cosas que no entendía, pero eso lo sacudió hasta los cimientos. ¿Cómo un hombre a 15 millas le puede decir un desconocido para él que lo vio cuando él había estado debajo de la higuera? Y lo tremendo es que Natanael sabía que eso era verdad. ¿Cómo? Y entonces espontáneamente no pudo producir algo más que una exclamación que le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y aquí está la escritura que yo voy a tomar en San Juan 1:51. Jesús le dice, de cierto, hemos dicho que el hermano Branham dijo que cada vez que Jesús dice de cierto está diciendo absolutamente, o sea, sin temor a duda. O sea, absolutamente te digo que de aquí en adelante, hermano, si aquel hombre fue estremecido, fue convencido por el segundo jalón de Jesús, que era el discernimiento, por eso Jesús le dice, oye, por esto que has visto, en el verso 51 dice, respondió Jesús y díjole, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea, porque viste manifestado el segundo jalón, ¿eso te hace creer, Natanael? Cosas mayores que estas vas a ver. Bueno, pero ¿cuáles eran aquellas cosas mayores? Aquí está en el verso 51, ¿cuáles eran las cosas mayores? De cierto, absolutamente te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto. ¿No le recuerda algo esto? Y no solamente vas a ver el cielo abierto, sino que ángeles de Dios que suben y descienden. Jacob había visto la misma cosa en aquella escalera, que ángeles de Dios bajaban y subían. Escuche, pero aquí iban a estar descendiendo sobre alguien. ¿Sobre quién? El Hijo del Hombre. Ahora el profeta de Dios nos dijo que Jesús
vino con 4 títulos de hijo: hijo de Dios, hijo de Abraham, hijo de David e hijo del hombre. Esos 4 títulos. Aquí Jesús no le está diciendo a Jacob, a Natanael, no le está diciendo que él iba a ver los cielos abiertos y que ángeles de Dios iban a bajar sobre el hijo de Dios, o sobre el hijo de David, o sobre el hijo de Abraham. Le está diciendo que ángeles bajarían sobre el hijo del hombre. Todos sabemos que hijo del hombre significa un profeta. Ahora, pero nosotros, ¿qué certeza tenemos que esta escritura de San Juan 1:51 se relaciona con la escalera de Jacob? Mire, en la infalibilidad otra vez de la palabra de Dios, párrafo 50, dice el hermano Branham. Él dijo, él está hablando de esta escritura. Él dijo: ¿crees porque te dije estas cosas? Cosas mayores que estas verás. Verás los cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios, subiendo y bajando por la escalera de Jacob. Eso Jesús no lo dijo, pero el profeta aquí lo está diciendo. Los ángeles ascendiendo y descendiendo, subiendo primero y luego bajando. Ven, ellos están llevando el mensaje, subiendo y trayéndolo de vuelta, ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre, porque él era ese lugar de anclaje donde la escalera de Jacob, donde estaría la simiente prometida. Él era la simiente eterna prometida de Dios. Él era esa piedra segura, ese fundamento perfecto en el que la verdad de Dios estaría anclada, y todos los diablos del infierno y todo lo demás nunca podrían moverla. Dios la había anclado para siempre. Veréis los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, eso fue lo que Jesús le prometió a Natanael, y le dijo: desde este momento en adelante eso puede suceder en cualquier momento. Eso es lo que le dijo, ¿verdad? De ahora en adelante. Ahora, sin embargo, la única vez que aparece, hasta el conocimiento que tengo en la Biblia, que aparece Natanael es en San Juan 1. Después de allí no hay registro de que Natanael haya visto esto. Ahora, hermanos, dice, entonces Jesús no le dijo la verdad. Claro que le dijo la verdad, pero Jesús estaba hablando realmente de un tiempo futuro. Cuando él dijo, él le dice a Natanael: oye, por esto que tú que he dicho, has creído. Entonces, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El hermano Branham una vez más aplica aquí y dice: la estrella subiendo y bajando por la escalera de Jacob. Ahora, el 28 de febrero de 1963 aparece la nube sobre el cielo de Arizona. Por eso yo le digo algo y se lo voy a volver a repetir. El hermano Branham dijo que los espantapájaros los ponen donde están las mejores fresas. O sea, si usted ve al diablo atacando algo, ahí es donde uno tiene que poner el lente, no para hacer caso a lo que el diablo dice. Le vuelvo a repetir: los espantapájaros se ponen donde están las mejores fresas. O sea, el diablo va a poner un espantapájaro porque él sabe que ahí está el asunto. Ahora, esa nube, el profeta nos dijo que fue formada por 7 ángeles que venían bajando desde la misma eternidad para comisionar a un profeta con el ministerio del Hijo del Hombre, para traer la más grande revelación de todos los tiempos, que fue la revelación de los 7 sellos. Ahora, por eso esa misma escritura de la escalera de Jacob se estaría repitiendo o se estaría volviendo a cumplir en el futuro. Mire, en preguntas y respuestas, predicó el 12 de enero del 61, párrafo 447 al 450, dijo el hermano Branham: pero cuando él empezó a resplandecer,
O sea, cuando Jesús comenzó a resplandecer, la lucecita de Juan se apagó, ¿ven? Y esas lucecitas todas desaparecerán cuando Él venga. Ese gran Cristo ungido del cielo, viniendo del este al oeste, ¿ven? Pero Él no estará en la tierra. El Mesías no estará en la tierra hasta que el milenio sea establecido. ¿Ven? ¿Ven? Porque nosotros, la iglesia, seremos arrebatados. Escuche, mire, antes de leer este extracto, esta escritura se vuelve a cumplir cuando ángeles del cielo, para cumplir lo que Jesús dijo en San Juan 1:41, 51, vienen de la eternidad sobre el Hijo del Hombre. Pero ahí no termina todo. Recuerda, estamos hablando de la escalera de Jacob, no termina todo. Y aquí es donde quiero meter este extracto. Pero cuando él empezó a resplandecer, la lucecita de Juan se apagó, ¿ven? Y estas lucecitas todas desaparecerán cuando Él venga, ese gran Cristo ungido del cielo, viniendo del este al oeste. O sea, está hablando de la segunda venida de Cristo. Ven, pero Él no estará en la tierra, el Mesías no estará en la tierra hasta que el milenio sea establecido. Ven, ven, porque nosotros, la iglesia, seremos arrebatados para encontrar al Señor en el aire. Él no viene a la tierra, Él arrebata a su novia. Eso lo sabemos ya. Qué cosa. Él toma una escalera. Ustedes saben ¿cómo se llama esa obra, Lío? Cuando el hombre puso una escalera al balcón de la casa, Romeo y Julieta. Correcto, subió una escalera para robarse a su novia. ¿Sabe? Esta es una obra escrita por Shakespeare espere, le voy a decir algo. Si usted busca ese libro, el libro no se llama Romeo y Julieta. El título correcto del libro es Julieta y Romeo. ¿Qué le parece? Y usted dice, ¿y por qué entonces el profeta lo puso al revés? Porque él tenía que darle su lugar a cada quien, primero Cristo y después la iglesia. Dice, Romeo y Julieta, correcto, subió una escalera para robarse a su novia. Ahora él está descendiendo por la escalera de Jacob. ¿Quién? Cristo. Y dice, amada, ven, ven, y subiremos para encontrarlo a él. ¿Por dónde? La escalera de Jacob. Ahora mire, aquí hay algo que el profeta habla de Romeo y Julieta en el mensaje El mundo cayéndose a pedazos. Párrafo 2:47. Usted dirá, hermano Branham, hace poco usted dijo que la iglesia podrá subir y no se sabrá nada al respecto. Oh sí, la Biblia lo dice. No, ellos no sabrán nada al respecto. Esa es una venida secreta. Él viene en secreto y se roba su iglesia, se la lleva, como un libro que leí en una ocasión de Romeo y Julieta. Ven, él viene a tomarla y nadie sabrá al respecto. Escuche, aquí no será Romeo, porque en esa trama, efectivamente Romeo, ¿qué es lo que pone? Una escalera. La chica está arriba y él es el que va subiendo por la escalera para tomar a Julieta y llevársela. Ahora, pero aquí, en esto, no será Romeo subiendo a encontrarse con Julieta, sino Julieta subiendo a encontrarse con Romeo. Porque la Biblia así lo declara. Mire, y aquí hay algo importante. ¿Se acuerda usted cuando hablamos de las dimensiones? Que el profeta dice, hablando de Isaac y Rebeca, que Isaac y Rebeca se encontraron ¿dónde? A la mitad del camino. Ahora, voy a poner aquí solamente con números las dimensiones en cuenta regresiva, digamos. Voy a ponerlo aquí para que usted lo vea. Séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera. Si Jesús y la iglesia, tomando el tipo,
se encuentran a la mitad del camino, Jesús baja una dimensión, la novia sube una. Jesús baja otra dimensión, la novia sube otra. Jesús baja otra dimensión y la novia sube otra. Entonces aquí es la mitad del camino. Ahora note, pero usted dice la cuarta dimensión. El profeta dijo que allá hay imágenes, allá hay enfermedades, allá hay demonios, allá hay espíritus. ¿Cómo es posible que se encuentre allí con su novia en una dimensión que en esta tarde, y se le han agregado mucho más cosas? Cuando el hermano Branham habló acerca de esta dimensión que tiene imágenes, apenas estaba el radio y la televisión. La telefonía celular no existía todavía. El internet no existía todavía. O sea, mire, bueno, ahorita no funciona esto, pero si este micrófono funcionara, antes que mi voz llegue a sus oídos, tenía que haber pasado de aquí a la cuarta dimensión, y de ahí aquel artefacto que está captando esta señal, y de ahí pasa a las bocinas. Es verdad. Ahora, imagínense, entonces esta dimensión del tiempo que el profeta habló a la fecha se ha ido llenando con más y más y más y más y más. Ahora entonces, ¿cómo Jesús y su novia se van a encontrar en un lugar como este, infestado de todo, o lleno, repleto de todo lo que tiene esa quinta dimensión o esa cuarta dimensión? ¿Por qué? Mire lo que dice el profeta en el primer sello, párrafo 363. La iglesia, esta iglesia aquí, es arrebatada. Y luego dice, Satanás es echado, porque él aquí es donde tiene su reino. Dice él, escuche, dice, cuando la iglesia sube, Satanás baja. O sea, la iglesia sube, y este que es el dominio de Satanás, Satanás va a tener que bajar con todos sus demonios a la tierra y deje este lugar limpio. ¿Para qué? Para que aquí, a la mitad del camino, en la escalera de Jacob, Julieta se encuentre con su Romeo. Ahora, entonces, Jesús baja 3 dimensiones y la novia sube 3 para encontrarse en la cuarta dimensión, y entonces es cuando es vaciada, para que se cumpla lo que el profeta dijo: cuando la iglesia sube, Satanás baja. Ahora, termino. Por eso es que a la novia se le ordena subir por esa escalera de Jacob. En el sermón que oyes, Elías, párrafo 18, dice: existe un lenguaje que todos deberíamos conocer, y ese es el lenguaje de Dios. El amor de Dios el uno por el otro, la hermandad entre los hombres. Cuando aprendamos esa clase de torre, esa clase de lenguaje, habrá una torre dejada caer desde los cielos que nos arrebatará la gloria. Esa será la escalera de Jacob que Dios nos permitirá subir algún día. Entonces, aquello que Jacob vio desde la misma antigüedad, dice el profeta, aquí dice: Dios, habrá una torre dejada caer desde los cielos que nos arrebatará la gloria. Esa será la escalera de Jacob que Dios nos permitirá subir algún día. Qué cosa. Por eso mire lo que el profeta habló en los sellos, lo que acabamos de leer, Ramón y Julieta, el individuo poniendo una escalera ahí. Bueno, eso tenía su sentido. Ahora sabemos que no es una escalera literal, sino que lo que Jacob vio en la antigüedad, en aquel sueño, se vino a cumplir vez tras vez, tras vez, tras vez, y la última vez será cuando la novia suba por esa escalera, hermano, que vio Jacob, y Jesús baje por esa misma escalera para encontrarse con su novia en el aire. Por eso mire, Apocalipsis 4:1 dice: después de estas cosas miré, y una puerta abierta en el cielo.
Y la primera voz que oí era como una voz que hablaba conmigo diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. El profeta dice que esto es el rapto de la iglesia. Cuando la iglesia se le invita a que suba por esa escalera de Jacob. Termino la última cita, Apocalipsis capítulo 4, parte 1, párrafo 125. Y fíjense, Juan, siendo levantado inmediatamente después de la edad de la iglesia, era un tipo de la iglesia raptada. Inmediatamente después de que termina la edad de la iglesia, esta edad de la iglesia de la Odisea, entonces viene el rapto. La iglesia sube, así como lo hizo Juan, a la presencia de Dios. Entonces, esa escalera de Jacob, ese será el último cumplimiento de ese sueño tan maravilloso que Jacob tuvo en la antigüedad. Ahora, mire, como hemos dicho, Jacob ni en sus más remotas imaginaciones pudo haber pensado en el significado de aquel sueño. Solo hay una cosa, que ese sueño a él lo conmovió tanto. Ahora, mire, sabemos que él tenía su cabeza como almohada, tenía una piedra. Después de que él se levanta, y mire, repasando un poquito, por eso cada cosa que el profeta dijo es verdad. Dios lo puso en un coma de visión para asegurarse de que Jacob no despertara, no aterrado, aunque dice la Biblia que él se aterró, no porque fuera una pesadilla donde aparecían cosas malignas, sino por, hermano, yo ni siquiera encuentro las palabras para decirle, por lo sublime, por lo maravilloso de aquello que él estaba viendo. Y Dios dijo: Jacob, te voy a poner en coma, o sea, te voy a pasar del subconsciente al inconsciente hasta que yo te termine de mostrar. Ahora, ¿por cuánto tiempo Jacob estuvo viendo aquella visión, aquellos ángeles subiendo y bajando? No sabemos, pero fue hasta que Dios le dijo: bueno, ahora sí, Jacob, de la inconsciencia te voy a pasar a la subconsciencia, y de la subconsciencia a la conciencia. Cuando Jacob despierta, él estaba tan asombrado de aquello que dijo: Señor, mire, qué cosa. Voy a leer la última parte de la escritura. Que entonces él dijo que ese lugar era tan tremendo que dice la Biblia que él vertió aceite sobre esa piedra. Ahora, pudiera haber vertido agua, pudiera haber vertido vino, pudiera haber vertido cualquier cosa, pero el aceite quería decir que para él ese lugar tenía un significado especial por aquel sueño tan maravilloso que él había tenido. Por eso miren el verso 17, después de que dice en el verso 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía, y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y levantóse Jacob de mañana y tomó una piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título y derramó aceite encima de ella. Para él fue un memorial, hermano. Pero si nosotros le hubiéramos preguntado: Jacob, ¿qué significa ese sueño? No sé. Solamente lo único que yo puedo decir es que fue un sueño maravilloso. Y ese sueño, por la manera en que el profeta lo interpreta, vino cumpliéndose una y otra vez, hasta que finalmente la última vez que será cumplido será cuando Jesús venga por su iglesia. Y entonces que la iglesia suba por esa misma escalera. Ahora recuerde, escuche, la escalera de Jacob, ya termino, tenía su base aquí. Voy a pintar una escalera, yo sé que no soy buen dibujante, y esa escalera su base estaba en la tierra, pero su cabecera llegaba a los cielos. Eso es, hermano, eso todavía hace más real lo que el profeta dijo.
de los cielos, de aquí donde estaba la escalera, donde tenía su cabecera, será donde Jesús comenzará a bajar y la novia comenzará a subir para encontrarse aquí a la mitad de la escalera. No será como Romeo, él subiendo y encontrar a Julieta acá, será Jesús bajando y la novia subiendo para encontrarse aquí. Por eso ese sueño tan tremendo, tan maravilloso que tuvo Jacob, mire, a través de la revelación del mensaje, hasta dónde nos lleva. Yo quiero subir esa escalera, yo no sé si usted lo quiere hacer. Yo quiero ser parte de ese grupo que ha de escalar esa escalera y encontrarnos a la mitad del camino con nuestro Romeo, nuestro Señor Jesucristo. Así que qué cosa tan maravillosa. Gloria a Dios por ese sueño que le dio, porque esto nos lleva hasta nuestros días y más adelante que esto. Póngase de pie. Señor, Padre, cuán maravilloso es estudiar las Escrituras, Señor, pero a través de los lentes de tu siervo, Señor. Padre, ¿qué predicador se puede imaginar? Yo mismo, cualquiera quien se podría imaginar el verdadero significado de este sueño, Señor. Pero vino un vidente, aquel que nos lo interpretó, Señor Jesús. Ahora nosotros, cada vez que leemos esta Escritura, podemos ver la magnitud, la dimensión hasta donde llega, Padre, porque está basado en tu palabra, Señor. Te damos gracias por ello, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, a serte fieles hasta el final, Señor. Y como digo tu profeta, cuando esa gran escalera sea bajada desde el cielo a la tierra, Señor, que podamos ser capaces de escalar por ella para encontrarnos con nuestro Romeo uno de estos días, Señor. Padre, porque tu palabra para eso ha venido, Señor Jesús, para decirnos, Padre, que tú estás a punto de comenzar a descender la escalera, pero que tu novia debe estar preparada también para ascender en ella, Señor, e encontrarnos a la mitad. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje en esta tarde, en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, todos bienvenidos. Dios bendiga al hermano Montes de Oca, tenía tantos años sin verlo. Dios bendiga.